Hola, una vez más con ustedes para desarrollarles el capítulo 11 de Daniel. Para mí el capítulo 11 de Daniel es una continuación del 10, pero bueno, acá optaron por cortar en capítulos, pero realmente es la continuación del capítulo 10. No sé si voy a hacerlo en dos o en tres partes, porque para mí el capítulo 11 es uno de los más complejos que hay de profecías en la Biblia, incluso con la profecía de Daniel, y es un libro bastante fascinante. Bueno, le continúo. Y yo mismo en el año primero de Darío, en el Medo, estuve para animarlo y fortalecer los reyes del norte y sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes de Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. La explicación respecto a este tema. La verdad, el contenido de la cuarta gran revelación de Daniel comienza con este versículo. Todo lo que precede Daniel 10.1 al 11.1 es telón del fondo e introducción. 3 reyes en Persia. Puesto que la visión fue dada a Daniel en el tercer año de Ciro, indudablemente se hace referencia a los 3 reyes que siguieron a Ciro en el trono de Persia. Estos fueron Cambises, del 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, cuyo nombre babilónico era Paidilla, del 350 al 351, y un usurpador, del 522 a.C., y Darío I, 522 al 486. El cuarto, los comentadores generalmente están de acuerdo en que el contexto señala a Jerjes como el cuarto rey, pero no están de acuerdo con la enumeración de los diversos reyes a los cuales se hace referencia en otros omiten a Ciro como el primero de los 4 e incluso el falso Esmirdes como uno de los 3 que habría de seguirlo. De cualquier modo, Jerjes es el cuarto. Sin embargo, la segunda de las 2 opiniones pareciera representar mejor el sentido natural del texto. Más que todo, se identifica al Asuero del libro de Esther con Jerjes. De él se dice que estaba especialmente orgulloso de la riqueza de la gloria de su reino. Heródoto, que escribió extensamente sobre Jerjes, deja un relato vivido y detallado de su poder militar. Levantará a todos. Este pasaje puede traducirse de 2 formas diferentes. Generalmente se ha interpretado como el de que Jerjes agitaría a todas las naciones en contra de Grecia. Es un hecho histórico bien conocido que esto en efecto ocurrió en el tiempo de Jerjes. La península griega era la única zona importante del Mediterráneo oriental que no estaba bajo dominación persa. En 400 a.C., Darío el Grande, predecesor de Jerjes, había sido vencido en Maratón mientras intentaba subyugar a los griegos. Cuando Jerjes subió al trono, se hicieron nuevos y grandiosos planes para la conquista de Grecia. Heródoto enumera a más de 40 naciones que proporcionaron tropas para el ejército de Jerjes. En este vasto ejército estaba incluido soldados de países tan distantes como la India, Etiopía, Arabia y Armenia. Parece que hasta los cartagineses fueron inducidos a unirse a la contienda atacando la colonia griega de Siracusa en Sicilia. Por el año 400 a.C., el vasto imperio persa estaba en pie de guerra contra los griegos. Las ciudades-estados de los griegos, que tan a menudo estaban en guerra entre sí, se unieron para salvar su libertad. Al principio los griegos fueron vencidos, cayeron derrotados en las Termópilas y Atenas fue tomada parcialmente quemado por los persas. Entonces cambió la marca. La marina griega, comandada por Temístocles, se encontró bloqueada por una escuadra persa superior a la bahía de Salamina, en la costa de Ática, cerca de Atenas. Poco después de haber comenzado la batalla, se vio que las naves persas estaban en una formación demasiado estrecha como para maniobrar eficientemente. Bajo los constantes ataques de griegos, muchas fueron hundidas y solo escapó una fracción de la marina. Con esa victoria griega, las fuerzas marítimas persas quedaron eliminadas de la lucha contra Grecia. Al año siguiente, en 479,
Los griegos derrotaron decididamente las tropas de Persia en plantea las expulsiones para siempre de la Iglesia. La traducción de este texto, tal como aparece en la RBRR, responde notablemente el hecho de que Jerjes levantó a todos contra el reino de Grecia. Pero es posible traducir de esta manera. El hebreo de este pasaje, que es un tanto difícil de entender, el problema es si ha de entenderse como una preposición que significa contra, como ocurre con otros verbos que indican la lucha, o si se trata de una señal del complemento directo del verbo. El verbo que aquí se traduce levantará aparece otras 12 veces en el Antiguo Testamento, seguido por ETH. Y en cada uno de esos pasajes el contexto muestra claramente que debe entenderse como señal de lo que sigue y complemento directo. Si en este pasaje entendemos que ETH tiene ese sentido, le diríamos levantará a todo el reino de Grecia. Si hemos de preferir esta última traducción del pasaje, la siguiente interpretación es razonable, considerando desde la vasta perspectiva de la historia universal. La guerra entre Persia y los griegos constituye una de las grandes épocas históricas. La historia posterior de Europa y del mundo podría haber sido muy diferente si el resultado de Salamina y Plantea hubiese sido otro. La civilización occidental, entonces limitada casi exclusivamente a Grecia, se salvó de ser absorbida por el despotismo del imperio persa. Los estados griegos llegaron a tener un sentido de unidad que no habían conocido previamente. La victoria de Salamina la demostró a Atenas la importancia del poder naval, y pronto la ciudad se convirtió en la cabeza de un imperio marítimo. Desde este punto de vista, la última cláusula de Daniel 11:2 da un marco apropiado al pasaje de Daniel 11:3. Grecia, que se transmite en Génesis 10:2, los griegos eran descendientes de Javán. Cuando se haya levantado, apenas había alcanzado Alejandro el pináculo de su poder cuando fue quebrantado en 323 a.C. Este rey que gobernaba desde el Adriático hasta el Índico cayó repentinamente enfermo y falleció 11 días después. En el versículo 4 del capítulo 11 de Daniel nos dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuertes de ellos. Nos habla de Alejandro Magno, ¿no? Murió repentinamente, ¿no? Y su reino fue repartido en sus 4 generales, ¿no? Y se hará fuerte, en el versículo sí que nos dice que y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su dominio, será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecer él ni su brazo, porque será entregado ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban en parte de ella en aquel tiempo. Bueno, nos habla de la caída de Alejandro Magno, y posteriormente la visión profética ahora enfoca una crisis que ocurrió unos 35 años después de la muerte de Seleuco I. Habrá alianza para consolidar la paz entre los dos reinos después de una guerra larga y costosa. Antíoco II es el divino del 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, hija del rey egipcio Ptolomeo II y Filadelfo. Antíoco también después a su esposa anterior y hermana, Laodicea, de su posición de prioridad, y excluyó a sus hijos de su sucesión al trono. Rey del norte. Este término se usa aquí por primera vez en esta profecía. En este contexto se refiere a los seleucidas, cuyos territorios estaban al norte de Palestina. El entonces rey del norte era Seleuco II Calínico, del 246 al 227 a.C., hijo de Antíoco II y de Laodicea. No podrá retener la fuerza. Después de que el nuevo matrimonio tuvo un hijo, hubo una reconciliación entre Antíoco y Laodicea, ni permanecerá fiel.
El Antíoco murió